Precisamente para saber qué hacer y qué no hacer ante estas condiciones ambientales, nos acompaña esta noche en el estudio la maestra Miriam Urzúa. Ella es titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Maestra, bienvenida a Capital 21, un gusto como siempre recibirla. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Maestra, hablábamos hace unos minutos, Feli, que la Ciudad de México el fin de semana parecía Londres en la década de los 50. ¿A qué se debió esto? ¿Cuáles son las condiciones que se dieron para que hayamos vivido esta enorme cantidad de incendios, por lo tanto de humo? A ver, yo quisiera empezar diciendo de que justamente ha sido en los últimos 3 días que empezó el viernes, sábado y domingo, es que la zona metropolitana del Valle de México ha tenido una concentración alta de partículas finas y también de partículas suspendidas totales asociadas a diversos incendios provocados por altas temperaturas, pero también por una disminución de la velocidad del viento que ha habido en estos días. Esto ha permitido, te digo, una baja dispersión, ¿ya? Ha disminuido la dispersión de los contaminantes. Por lo tanto, te digo, esas son las causas fundamentales por las cuales no se han podido dispersar los contaminantes. Ha habido un sistema de bajas presiones que ha impedido, te digo, que empiece a entrar el viento, y los vientos que hemos tenido han variado entre los 7 km por hora, 8 km por hora, y necesitamos verdaderamente pues, que aumenten la velocidad del viento. Ahora, te quisiera comentar de que esto tiene una causa concreta. El día 10 de mayo, a mediodía, hubo un incendio importante en la Ciudad de México, que fue camino a Santa Fe, en un lote baldío, que había sido además una ex escuela canina que había allí, que ahora estaba baldía, pero que servía de almacenamiento a material de construcción por una parte, pero al almacenamiento también de una cantidad importante de llantas. De neumáticos, de hule. Y una cantidad importante de material plástico, es decir, estás hablando de material plástico, fibra de vidrio y además, te digo, una serie de elementos con resinas variadas que verdaderamente al provocarse el incendio provocó también un humo negro que fue visto en muchas partes de la ciudad. Esto, te digo, si tú lo acompañas además con una serie de otros incendios que ocurrieron alrededor de la Ciudad de México, no en la misma ciudad, sino que una fue en Tultepec, fue la explosión de una fábrica de pirotecnia ahí, y segundo, de explosivos en verdad fue, y la segunda fue en Atizapán de Zaragoza, que se incendió una fábrica de material plástico también. Bueno, entonces se vino, todos los factores en contra que han generado esto, que incluso aquí afuera lo vimos el pasado viernes, el humo nos envolvió en esta zona de la ciudad. No hemos llegado a la contingencia ambiental, pero hay recomendaciones importantes para la ciudadanía porque tenemos grupos vulnerables, secretaria. Exactamente. Primero, no hemos llegado a la contingencia ambiental porque la contingencia ambiental se activa cuando nosotros tenemos un 150 partículas. No hemos llegado ahí, sin embargo, hemos estado en la frontera de esa cifra, que han sido hasta 148, y por lo tanto, te digo, se ha determinado llegar a activar una alerta ambiental. Esta alerta ambiental tiene que ver fundamentalmente para proteger la salud de los habitantes de nuestra ciudad. Y eso, te digo, pasa por una serie de acciones que son a veces simples de decir, pero hay que realizarlas, es decir, no realizar actividades al aire libre, actividades incluso culturales, deportivas, por favor, te digo, evitar lo más posible ese tipo de acciones. Hay algunas otras, te digo, en lugares en donde realmente hubiera muchísimo humo o zonas cercanas a estas zonas de incendio, te digo, de tapar la boca, por ejemplo. Hay muchas afectaciones, especialmente a los grupos vulnerables, que son niñas, son niños, son adultos mayores y son personas que muchas de ellas tienen a veces, te digo, problemas respiratorios, ya que se pueden agravar con esta situación. Sin duda alguna, maestra, pues esperemos que estas condiciones mejoren rápidamente, que haya más viento, que eso nos va a ayudar. Esperemos que haya más viento, todos estamos esperando eso, y como tú sabes, estamos en el límite. La época de incendios ya es alrededor de febrero hasta los primeros días de mayo. Muy bien. ¿Ya? Estamos
es prácticamente también en esa frontera, en donde va a terminar los incendios y van a empezar las lluvias. Entonces, pues terminamos con un problema y vamos a empezar con otro. Pero ahora sí necesitamos agua, que nos caiga un poquito de agua.